Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Hermanos, pedimos tu bendición, Señor. Pedimos que hoy puedas abrir nuestro corazón a través de la unción poderosa de tu Espíritu Santo. Danos sabiduría, danos iluminación, discernimiento, y ayúdanos a digerirla y a ponerla en práctica, ya que tú pones tu parte y nosotros tenemos que poner la nuestra, que es el ser receptibles a tu palabra y poner en práctica lo que aquí se nos enseña. Obra en las diversas necesidades que hay en medio de tu pueblo, sanando, fortaleciendo, restaurando. Oh Dios mío, en esta noche extiende tu mano para ministrarnos a todos de manera general y a aquellas personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Bendice a cada hermanito, Señor, sácanos en victoria. Y si hay amigos y hay personas también, aquellos que te conocieron y se retiraron, como aquellos que nunca han tenido una experiencia maravillosa como la que hemos tenido nosotros de conocerte, ahora, Señor, obra en sus corazones y añade a tu iglesia los que han de ser salvos para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén. Abra su Biblia, por favor. En esta noche estamos estudiando el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 8. Estamos estudiando el verso 48 al 51. Para aquellos hermanitos que vienen desde la ciudad de Atiquizaya, dentro de 7 días abrimos la filial en Atiquizaya. Así es que le doy la buena noticia, ¿verdad? Dentro de 7 días, 7 días, deme, que en 7 días pues Dios ya tiene la persona preparada, idónea, y van a haber algunos cambios porque vamos a presentar un nuevo obrero. Esta semana que viene presentamos un nuevo obrero que va a estar instalado en otra zona también, y si el Señor nos permite la vida, yo no quería darles esta noticia, pero se la voy a dar. Hace unos días una persona vino desde San Salvador a una de las filiales que tenemos en Santa Ana. Y como si alguien busca, ¿verdad? Busca de Dios, busca su rostro, se somete al Señor, Dios le regala dones. Entonces allá uno de los que están trabajando como pastores en Santa Ana, Dios lo usó su vida y de hecho oró por esta persona que venía desde San Salvador y Dios la sanó. Dios la sanó. Entonces, en agradecimiento, hace poco hicieron un culto de acción de gracias en Soyapango. Entonces hicieron ese culto de acción de gracias y la hermanita, quien recibió la sanidad, abrió las puertas de su corazón y las puertas de su casa para que se pueda abrir la primera célula en San Salvador, en Soyapango. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces ya entramos, primero Dios, a San Salvador, ¿verdad? Ya estamos ahí dando las vueltas pertinentes para poder ver quién va a ser la persona idónea para poder enviarlo allá a Soyapango a morir. Entonces, gloria a Dios, ¿verdad? No, tiene que haber algún valiente, hermano. Entonces, ahí vamos a estar dando mayor información con respecto a las nuevas obras que se van a estar abriendo en diferentes lugares. Esto no tiene un límite. De Dios es la obra, Él es el dueño de ella y Él es el que la va extendiendo y ensanchando. Así es que leamos los versículos que nos corresponden entonces leer. Verso 48 al 51, lo voy a repetir aunque ya hemos desarrollado uno de ellos.
Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tome su asiento si es tan amable. Un pequeño resumen para poder engranar con lo que nos resta para culminar esta temática que lleva como nombre la deshonra. Decíamos la semana anterior que los judíos estaban airados, es decir, este montón de judíos que habían sido confrontados por el Señor. Había enojo en ellos, y ¿quién no daría la razón, verdad? Si Jesús mismo les había dicho que ellos no eran hijos de Abraham ni de Dios, mucho menos, sino que hijos del diablo. Entonces, como estaban enojados por el mismo pronunciamiento del Señor, ellos ahora, hermano, deciden quemar, decía la semana pasada, su último cartucho. Y ese último cartucho que iban a quemar era lanzándose con insultos en contra de Jesús. Cuando ellos se lanzan con insultos, cualquiera, claro, al leerlos, bueno, en su forma de apreciar, ¿verdad?, esa persona podría decir: no fueron ningún insulto. Pero bien, las expresiones que se utilizaban en esa época en el Medio Oriente, es decir, en la época de Jesús, eran expresiones de insulto. Y por eso es que cuando ellos se lanzan para quemar su último cartucho en contra de él, van a proferir este tipo de blasfemias, y son blasfemias personales. Son las expresiones que aparecen en el versículo 48, que rezan así: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Entonces, las dos expresiones que acá aparecen en el verso 48 ya las hemos explicado: samaritano y tienes demonio. Cuando uno chequea esta frase, lo decíamos la semana anterior, se denota rápidamente que estos judíos están perdiendo los estribos, porque ahora que se abocan a Jesús para insultarlo, en ellos se denota, es decir, que llegan a los extremos con este tipo de expresiones que están profiriendo contra él. Y yo les decía la semana anterior que cuando ellos tratan a Jesús de samaritano, es como que estuvieran diciéndole, o un escritor dice, esto equivalía a decir que no era un verdadero judío, es decir, que era más que un pagano. Eso significa la expresión: tú eres un samaritano. Comentábamos en un contexto apropiado, en un trasfondo apropiado, adecuado, lo que era la historia de las raíces del origen de los samaritanos. Y cuando escuchábamos en sí el trasfondo, entonces uno llegaba a la comprensibilidad, el porqué de ese tipo de desavenencias o de pleitos o de malestares que había entre judíos y samaritanos. Y ahí veíamos que en el origen, entonces, de los samaritanos era porque no eran judíos puros, sino samaritanos, es decir, una mezcla de gentilidad con la raza hebrea, una mezcla, y de ahí nació entonces esta población o esta ciudad de Samaria, es decir, sus pobladores. Por eso es que entre judíos y samaritanos no se llevaban bien. Bueno,
no les explicaba con mayor detalles acerca de los pleitos que habían, pero la realidad es que los evangelios lo narran. Por ejemplo, un judío, cuando miraba a un samaritano, decía: ve, ahí viene un carbón del infierno. Y de igual manera, los samaritanos no se dejaban. Ellos procedían a insultar también. Trataban de manera despectiva a los hebreos, a los judíos. Era un pleito que se había enfrascado por muchísimos años. Entonces había un paradigma que dividía, es decir, una pared que dividía a los judíos con los samaritanos. No podían amarse. Por eso es que, hermano, cuando alguien tenía que ir a hacer una encomienda y tenía que pasar por Samaria para poder ir a hacer esa encomienda hasta otro lugar geográfico muy retirado, había un camino que acortaba para poder llegar luego, lo que nosotros llamamos un atajo. Entonces, para poder agarrar ese atajo era por el lugar de Samaria. Era el que muchos tomaban para poder llegar pronto hasta su lugar de destino. Hay personas que lo agarraban, pero hay personas que lo evitaban. ¿Por qué? Porque uno de los detalles que consideraba un judío, un hebreo, lo primero que se ponía a pensar es: hay que pasar por la ciudad de Samaria. Y ese es amargarse la vida, ¿verdad? No pasemos por ahí, por esa ciudad de los samaritanos. Por eso es que usted note que en los mismos evangelios se da a conocer ese tipo de malestar, inclusive hasta en los apóstoles de Jesucristo, en algunos de sus discípulos, para no generalizar la expresión. En cierto momento no quisieron recibir al Señor en Samaria. Y dos de ellos, que se les denominaba los hijos del trueno, con expresión decir de esa manera, hijos del trueno, es como descubrir o dar a conocer el tipo de carácter que estos dos discípulos tenían. Es decir, eran de corta mecha, eran coléricos los tipos. Ese era el tipo de discípulos que el Señor había llamado. Por eso es que uno no tiene por qué preocuparse cuando dentro de la iglesia hay personas de diferentes tipos de caracteres. Hay quienes serán melancólicos en su carácter, hay otros que serán flamáticos, que le gusta la perfección. El melancólico le gusta llorar mucho. Pero también dentro de la categoría de los caracteres están aquellos que son de corta mecha, es decir, los que se airan pronto, los que rápido se enojan, es decir, los de carácter colérico. Entonces estos discípulos, cuando vieron que no querían recibir al Señor, entonces vinieron y le dijeron al Señor: Señor, si quieres, hacemos descender fuego y los chamuscamos a estos. Y el Señor les dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Ellos habían conocido la historia de Elías, cuando Elías hizo descender fuego del cielo. Ellos querían hacer lo mismo. Pero el Señor no había venido a eso, a chamuscar la gente, a quemar la gente. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces estoy comentando, alargando un poquito, lo que no les decía la semana anterior. Ahora Jesús, como estaban tan enojados, los mismos hebreos lo tratan como un judío menos, es decir, como poco judío, como más que un pagano. Utilizan esa frase, pero también utilizaron otra. Estamos dando el resumen. Le dijeron que él tenía demonios, es decir, que todo lo que realizaba y todo lo que hablaba, él estaba siendo controlado por demonios. Eso significa. Y nosotros sabemos que esa es una blasfemia. Una blasfemia que se profiera contra el Padre es perdonada aquí. Una blasfemia que se profiera contra el Hijo es perdonada aquí. Pero la blasfemia que va en contra del Espíritu Santo no será perdonada aquí ni en el siglo venidero. O sea, decir blasfemia es decir insulto. Hay personas, hermanos, que le adjudican a Satanás algunos milagros. Esa es una blasfemia. Cuando es el Espíritu quien controla, cuando es el Espíritu quien obra, es el Espíritu Santo. Pero hay personas que se vuelven tan blasfemas que todo, hermano, lo ven con naturalidad. Otros lo dicen: bueno, eso
esos evangélicos, dicen algunos, yo he oído, ese respaldo que tienen viene del diablo. Cuidado, cuidado. Ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado. Y máximo cuando está adjudicándole, acreditándole a la obra a Satanás, y es el Espíritu Santo quien la ha hecho. Así es que se lanzaron con todo, hermano, profiriendo ese tipo de insultos en contra de Jesús. Ahora, Jesús ahí estaba, los estaba oyendo. Él no se quedaría con la boca cerrada. Si no, dice el verso 49, el cual vamos a continuar esta segunda parte. Lo dejábamos a medias, pero ahora comenzamos la segunda sección en desarrollo de lo que es este tema de la deshonra. Dice el verso: respondiendo Jesús, le dice: yo no tengo demonio. Repite la frase conmigo: yo no tengo demonio. Esa fue la respuesta de Jesús. La respuesta a esa burda de sus enemigos, que se puede sintetizar de esta forma. Y vamos a leer lo demás que dice allí, como vamos a sintetizarlo. Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Entonces veamos esto. Jesús simplemente les está diciendo: yo no tengo demonio, simplemente honro a mi Padre que está en el cielo. O sea que lo que el Señor les está diciendo: ustedes dicen que yo tengo demonio, ustedes dicen que yo soy samaritano, ustedes dicen que lo que yo realizo o hablo o lo que hago, es decir, los milagros, los hechos que verifican quién soy yo, ustedes se lo están acreditando al diablo, al demonio. Con el simple hecho de decir eso, estos judíos, esa es una blasfemia y una deshonra al mismo Dios que está ahí arriba y a su Hijo. Vean la manera en la cual actúan las personas que no tienen control de sí mismo ni para hablar. Son apresurados para expresarse y no saben que están insultando a Dios. Entonces el Señor honra al Padre. Él honraba a quien lo había enviado de arriba, porque fue el Padre quien lo envió. Por eso es que Juan 3:16 reza así: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Nos dio a su Hijo unigénito, lo envió desde arriba. Cristo no vino de ningún ángulo de los, bueno, hay 4 puntos cardinales de la tierra, o 4 ángulos como dicen. Él no vino en ninguno de los 4 ángulos de esta tierra. Jesús vino de arriba. Fue el Padre que lo envió. Entonces, cuando el Señor vino hace 2000 años, las obras que Él comenzó a hacer fueron obras muy notorias, visibles. Pero ¿qué es lo que el Señor hizo hace 2000 años allá en las tierras de Jerusalén? Bueno, primero, Él llevó el mensaje. El mensaje, cuando decimos la expresión mensaje, estamos hablando de su enseñanza. Jesús enseñó. Y eso es lo que todo predicador tiene que hacer: enseñar, llevar un mensaje. Un mensaje de enseñanza bíblica, un mensaje doctrinal, un mensaje de buenas noticias de salvación. El evangelio lo que significa es buenas noticias de salvación. Cristo trajo ese mensaje. O sea que lo que Cristo trajo de arriba es de beneficio para la raza humana. Todo aquel que oye ese mensaje y lo recibe, lo agarra, es decir, lo vive, lo abraza. Ya más adelante le voy a dar una interpretación del último texto, que es el verso 51. El que lo abraza, el que lo vive, el que lo guarda, esa persona tiene vida eterna. Ese es el beneficio. Su mensaje lleva un contenido de verdad, y el efecto que causa esa verdad es que hace libre la vida de una persona. La manera como un ser humano puede cambiar es cuando oye ese mensaje.
Por eso es que la Biblia dice que por el oír viene la fe. El oír la palabra del Señor, no echar hambre, sino el oír la palabra del Señor. Porque ese mensaje revienta las cadenas. Entonces Jesús vino a hacer cosas buenas. Y a través de esas cosas buenas que él hizo, estaba honrando al Padre. Pero aquí, cuando Jesús les dice, y vosotros con la violencia, es decir, dentro de la explicación que está en el versículo número 49, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Esa expresión es clave. Cuando dice vosotros me deshonráis, es como que el Señor estuviese diciéndoles, vosotros con la violencia de vuestro lenguaje, es decir, con los insultos que están profiriendo, me estáis deshonrando a mí y estáis deshonrando también a mi Padre. Vea usted las dos cosas que se están dando. Bueno, cuando una persona se vuelve analítico, por lógica, hace falta tener un grande coeficiente intelectual para entender esto. No, analícelo. Cuando una persona insulta, profiere, hermano, blasfemias que salen de su boca, si usted es lector de la Biblia, rápido va a captar quién es esa persona. Hay un dicho, yo no sé quién lo escribió, pero es bien dicho. Quizás usted dirá, eso no se acopla a lo que el hermano Wilber va a decir, pero aquí me ha quedado a mí, dime con quién andas y te diré quién eres. Así dice ese dicho. No lo dice la Biblia, el dicho. Cualquier humano lo inventó, pero es bien dicho. Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo lo voy a cambiar ese dicho. Lo he mencionado para que usted lo analice, pero yo lo cambio a esta manera. Solo profiere muchas palabras y yo te diré quién eres tú. Es decir, para que lo entienda mejor, hábleme bastante y yo voy a saber que a través de sus palabras quién es usted. Entonces ahí viene el análisis. Uno lee la Biblia y ¿cómo está eso? Que yo voy a hablar bastante y él va a saber quién soy yo. Sí, porque la Escritura dice que de la abundancia del corazón, eso habla nuestra boca. Por ejemplo, si una persona solo anda profiriendo insultos, solo anda amargado, insultando a medio mundo, quejándose, diga que con eso que usted me está diciendo, yo ya lo analicé, qué es lo que hay en su corazón. Cállese la boca, ciérrela, no hable nada. Entonces, en mi análisis personal, por lógica, yo voy a saber quién es usted. Si en la Biblia dice que en las muchas palabras de los hombres hay pecado, ¿qué no será cuando alguien comienza a sacar toda su amargura que hay en el corazón? Entonces, hay personas que yo he escuchado que de repente se les sale una expresión maldicha. Dejemos la expresión maldicha, una expresión de insulto, o lo que nosotros decimos una mala palabra. Una vez estábamos en una vigilia y como pues hay un receso, ¿verdad? Y en veces como hay grupos que se apartan para conversar, entonces de repente iba pasando cuando alguien dijo una mala palabra, así decimos nosotros, y se pegó en la boca y dice, ¡ay, ahí va el hermano Wilber, ya la dije! Entonces con eso que se nos sale, estamos indicando mucho que todavía no le hemos rendido todo a Cristo. ¿Estamos aquí? Eso es lo que uno analiza. Escúcheme, no es que yo no estoy diciendo que no sea salva esa persona. Bien, puede ser alguien salvo, porque la Biblia dice desde que creíste fuisteis salvos. Y puede ser que tenga 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años de estar en el Evangelio. Pero como todos los que estamos en el camino del Evangelio, no a todos nos gusta someternos. Porque hay quienes aquí y en cualquier otra denominación, hay quienes tienen hasta 30 años, pero siguen siendo niños, sin sometimiento.
Y hay quienes van entrando al evangelio y se someten y llegan a obtener madurez y se desarrollan. Entonces es el sometimiento de una persona lo que dará la pauta que esa persona se desarrolle y madure. Entonces de repente a alguien se le dice: ¡ay, se me salió esta palabra delante del pastor! Con eso ya usted debe entender, ¿verdad?, que tiene que entregar lo que hace falta. O si es alguien que usted oye y solo profiriendo amargura, solo quejándose, eso tiene. O sea, su corazón está amargado, necesita una restauración. Es eso. Cuando uno lee la Biblia, de la abundancia del corazón, eso habla nuestra boquita. Si un corazón está malo, ¿qué es lo que necesita? Una regeneración, un nuevo nacimiento. Lo que Cristo le dijo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Porque solamente naciendo de nuevo es como nuestra vida puede ser transformada y cambiada. Nuestros hábitos pueden ser diferentes. Así es cuando alguien honra a Dios viviendo para Él. Pero cuando alguien hace acciones muy contradictorias a la voluntad del Señor, lo deshonra. Jesús estaba honrando al Padre desde que vino. No sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar. Enseñaba, pero en cambio estos, con sus insultos, se denotaba quién eran ellos. Así como usted lo oye, ¿verdad?, tirando toda esa hiel en contra de Jesús. Samaritano, tienes demonio. Entonces, con ese tipo de expresiones se denota que no están honrando a Dios, sino deshonrándolo. Estamos aquí, iglesia. Por eso es que cuando usted escucha a alguien hablar, déjelo que hable. Déjelo que hable. Hay quienes necesitamos desahogarnos cuando andamos amargados. Solo déjelo que hable, porque eso es lo que ha acumulado. Y analice. Y cuando usted analice, dé el consejo y ore por esa persona. Y si orando usted ve que no hay cambios, entonces ahí está muy crítica la situación, ¿verdad? Pero ahí es Dios quien no va a juzgar a esa persona. Pero aquí estamos viendo esto. Jesús honraba y ellos deshonraban. Actuaban en violencia y usaban un lenguaje que no tenía nada que ver con lo que eran los principios religiosos, para nada. Él honraba al Padre y ellos deshonraban al Padre y deshonraban al Hijo, a quien ellos mismos decían o profesaban adorar. Óigame, no se puede de una misma fuente que salgan dos tipos de agua. No puede salir aguas amargas y aguas dulces, correcto. O salen aguas amargas de una fuente, como Mara, ¿verdad? A los 3 días que Israel caminó, después de haber pasado el Mar Rojo, dice que caminaron 3 días y no habían bebido agua. Yo en el análisis ese veo que había más amargura dentro de ellos que lo que el agua podía estar amarga. Probaron el agua y estaba salóbriga. Amarga significa salóbriga. Y comenzaron a murmurar, ¿verdad? Significa que ese lugar era de aguas amargas. Pero no puede ser que un corazón regenerado tenga aguas amargas. Todo aquel que tiene a Cristo en el corazón, su vida ha sido endulzada. ¿Quiere prueba de ello? Cuando Moisés consultó a Dios, viene Dios y le dice: mira, corta un árbol que está por ahí, ¿verdad? Y lo cortó. ¡Pum! Esa es la orden de Dios. Y que ese árbol caiga en las aguas amargas. Ahí lo dice en el libro en el libro del Éxodo. Entonces, que caiga.
Y cuando cayó, ahí es donde uno comienza a leer. Algunos creen que el árbol tenía propiedades químicas para sanar el agua amarga. Pero fíjese que no fue el árbol, fue el poder de Dios. Solo vea esto, hermano, como un pequeño bosquejo milético. Cuando el árbol cayó, las aguas inmediatamente cambiaron de postura, de salóbriga, es decir, de amargas a aguas dulces. Ese árbol que cayó ahí señala al madero en el que el Señor fue crucificado. ¿De dónde sacan el madero? Cortan el árbol, lo aserran y arman una cruz. Entonces Cristo, al caer en las aguas amargas de este mundo y llamar a aquellos que creeríamos en Él, ya nuestra vida no estaría amarga, sino endulzada por la gracia y la misericordia del Señor. Entonces, un adorador de Dios ha sido cambiado. O sea, no podemos decir como aquella alabanza dice: yo quiero ser un adorador, y de repente en su casa usted esté profiriendo insultos, o esté maldiciendo a una persona, o esté lleno de amargura. No puede haber eso, hermano. No estoy diciendo con esto que usted en algún momento no va a tener un malestar contra alguien, lo va a tener. Pero sacúdase los resentimientos para que no hayan raíces de amargura. Busque el altar de Dios para colocar sus cargas, sus afanes en Él. No tome las cargas, no tome las amarguras. Deshágase, sacúdase de ellas, porque le van a dañar. En su vida solamente abunda las aguas dulces. Pero aquí se denota en este montón de judíos cuán amargo estaba su alma. Tratar a Jesús de esa manera es inconcebible. El que vino a honrar al Padre. Y por eso es que el Señor le sigue hablando a ellos en el verso 50. Por favor, no vaya a cerrar su Biblia, hermanito. Manténgala abierta. Cuando el Señor vino a honrar al Padre, entonces les dice de esta manera: yo no busco mi gloria. Yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Es como que si el Señor estuviese diciéndoles: yo no busco mi propia gloria. ¿Qué significa eso? Esta frase parece provenir de un versículo anterior, como diciendo: ustedes con lo que acaban de decirme me están deshonrando. Ya lo habíamos repetido, pero eso no me afecta ni me duele. Es como que si el Señor estuviese diciendo así. Estoy interpretando. Me acaban de decir insultos, que soy samaritano y tengo demonios, pero eso no me afecta ni me duele. ¿Por qué dijo el Señor esas expresiones? Continuando con la explicación: porque no vine para buscar mi gloria, sino la gloria del que me envió. Abra su Biblia, por favor. Vamos a retroceder un poquito las páginas ahí mismo en el Evangelio de Juan, y quiero que lea juntamente conmigo el capítulo 7 de Juan, aquí mismo, el versículo 18. Retroceda las páginas hacia atrás. ¿Qué dice ahí? El que habla por su propia cuenta, su propia gloria, oiga, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Ahora retrocede un poquito más del capítulo 7 al capítulo 5. Y lea conmigo, por favor, el verso 41. Ahí está cerquita, hermano. Juan siempre. Dice el verso 41: gloria de los hombres no recibo,
dijo el Señor. Cuando uno conjunta estas dos referencias del capítulo 7 y del capítulo 5, aquí el Señor hace referencia al gran principio. Pero ¿cuál es ese gran principio? Es este, de que el verdadero mensajero del cielo nunca busca su propia gloria, sino la de su maestro. Y qué lindo es analizar esto, hermano, y mantener ese principio. Cuando nosotros hacemos algo, ¿para quién lo hacemos? Yo he ido a una diversidad de congregaciones y me gustan algunas expresiones que los hermanos porque por hacer diferentes sus servicios, sus cultos, ellos no son más ni son menos, siguen siendo hijos de Dios, pero lo hacen de una manera diferente. Entonces hay congregaciones en donde se les da tiempo de testimonio. ¿Por qué aquí no lo hacemos? Porque le damos más relevancia a la palabra. En cambio, cuando hay una congregación donde hay tiempo de testimonio, van saliendo como a las 10 de la noche, o el mensaje es más corto, o lo dan a la carrera y no hay ninguna explicación de la Biblia. Pero son hijos de Dios, hermano. Son nuestros hermanos en Cristo. Y cuando he ido, una de las frases interesantes que a mí me gusta es: va a pasar, dice el pastor, la hermana que quiere cantar un corito. Y pasa la hermana, ¿verdad? Ahí no hacen acepción de personas. Puede ser una anciana, un anciano, un niño, una persona joven o adulta. Entonces viene y toma el micrófono y dice: lo que voy a hacer, dice la hermana, no puedo cantar. Y qué bueno ser sincero uno, ¿verdad? Qué bueno es ser sincero. Porque hay quienes queremos meternos en la casilla y no tenemos el talento. Y cuando nos dicen, usted no puede cantar, ahí nos enojamos. Es que si ese no es el don nuestro, Dios nos lo ha dado, entonces ¿para qué meterse en un lugar donde no cabemos? ¿Ya? Pero me gusta la sinceridad de los hermanos de las iglesias proféticas. Dice: lo que voy a hacer, no puedo cantar, pero lo que voy a hacer es para la honra y gloria del Señor. Y comienza a cantar la hermanita. ¿Por qué he querido presentar ese ejemplo? Porque lo que nosotros realizamos cantando, tocando una guitarra, tocando un teclado, tocando una batería, enseñando la palabra, los hermanitos que andan uniformados, los que están aquí, los que están allá, ¿para quién lo hacen? Si estuviéramos en verdad conscientes que en nuestra función lo que estamos haciendo es para honrar a Dios, otra cosa fuésemos. Pero muchos no hemos entendido. Creemos que lo que hacemos es para mí. Ya vas a servirle al pastor Wilber otra vez, vos. Esa es la grande equivocación. Poco o mucho lo que se realiza acá es para la gloria y honra del Señor. Cuando usted viene tarde y noche a su privilegio, ¿a quién está deshonrando? A mí. Es usted el haragán. Cuando a usted no le gusta venir al culto, no le gusta congregarse, ¿a quién está deshonrando? A Dios. Cuando usted viene aquí, ¿a quién honra? Cuando usted no puede cantar las alabanzas que aquí se entonan, pero chalalea, aunque sea se las puede a medias, ¿a quién está honrando cuando abre sus labios? Y cuando no los abre, ¿a quién está deshonrando? A Dios, porque dice: hoy no vengo dispuesto a cantar, vengo enojado. Está deshonrando a Dios. La vida de un cristiano tiene que estar caracterizada por honrar al Padre y honrar al Hijo. Hónrale viviendo en obediencia, hónrale dándole a Él lo que le pertenece, tu corazón. Hónrale sirviendo. Cuando usted no hace la obra y le están diciendo a cada momento: sírvale, sírvale, yo no. Porque hay gente que yo no. ¿A quién está deshonrando? No a mí, porque yo soy un servidor más. A quien deshonramos es al Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Cuántos damos gloria a Dios en esta noche? El principio es este. El gran principio. El verdadero mensajero del cielo nunca busca su propia gloria,
sino de quien lo envió de arriba. Hay quien la busca, dijo Cristo en este versículo número 50. Hay quien la busca y juzga. Es decir, que estas palabras contienen una solemne advertencia. ¿Qué significa? Lo que voy a expresar. Como quiera que sea, hay alguien, y este es mi Padre en el cielo, que busca y desea mi gloria, dijo Cristo, interpretando lo que acabo de leer. Y no solo la busca, sino que también juzga la conducta de todos los que me deshonran y la castigará en el día postrero. Hay quien la busca y juzga, y ese Dios. Todo lo que el Hijo hacía, el Padre lo aprobaba. Y lo tremendo es que Él ve las acciones también y pesa las acciones de quienes le deshonran. No, hombre, hermano, la situación de este montón de judíos estaba crítica. Estaba tan crítica, estaba tan grave, lo diríamos nosotros. Porque todo lo que Jesús vino a realizar, lo vino a hacer para la gloria del Padre. No buscaba su propia gloria. Por eso es que ahora en el verso 51 Él le va a decir estas expresiones, continuará diciéndoselas. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. La frase que se repite ahí, ¿cuál es? ¿Y qué significa esa expresión desierto? No es desierto, ¿verdad? Un lugar deshabitado, no, que la expresión correcta. Desierto. Es como asegurar algo que es trascendente. Y la frase literal es: en verdad, en verdad, en verdad. Lo que aparece en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Las expresiones que le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes tener parte en el reino de los cielos. Cierto, de cierto. Aparece esa frase aquí, repetida: en verdad, en verdad, en verdad. Cuando se repite una frase en la Biblia, es porque tiene trascendencia y tiene peso lo que Jesús va a decir. Y hay que tomarlo muy en serio. Es como aquella frase que aparece en el Apocalipsis que dice: ¡ay! Hoy se desperté algunos. ¡Ay de los moradores de la tierra! Esa frase es de advertencia. Es como decir: ya, el tiempo se les agotó, muchachos. Entonces, estas frases se repiten y es porque es relevante lo que el Señor va a mencionar aquí. Pero ¿qué es lo que Él menciona? Os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. A esto se le llama la tremenda promesa. ¿Por qué? Porque lo que se menciona aquí, esa tremenda promesa que contiene este versículo 51, parece tener el propósito, al decirlas el mismo Cristo. Por eso digo, tiene relevancia, es cierto, tiene peso. Lo que voy a decirles tiene un propósito. Y ese propósito es dar fin a la conversación que yo he estado entablando con ustedes. Y ese es duro, hermano. ¿Qué haría usted si un familiar le dijera cara a cara: yo ya no te quiero? Así tajantemente se lo dice a usted. ¿Qué hiciera? Si usted tiene carácter melancólico, se tira a chillar. ¿Y por qué está chillando, hermano? Es que es que me dijo que no me ama, no, que ya no me quiere. Hombre, aunque no tuviese carácter melancólico o tuviese carácter flamático, porque el flamático le gusta la perfección, o tuviese carácter colérico,
siempre había, uniendo los tres caracteres que hay, siempre habría un convulsionar emotivo en nuestro interior. ¿Por qué? Porque no hay ser humano que no esté lleno de emociones, si no dejaríamos de ser seres humanos. Levántenme la mano aquí, ¿cuántos en algún momento se han entristecido? Si solo así pasa. Ya no levanto la mano, ¿para qué lo entrampé? ¿Ah? Levántenme la mano, ¿cuántos aquí en más de algún momento se han enojado? Si ahorita está enojado, ya ves, de corta mecha, ¿verdad? ¿Cuántos en algún momento se ha alegrado usted? ¿Alguna buena noticia? ¿Ah? ¿Se ha entristecido? ¿Por qué? Usted no crea que solamente el hermano, la hermana es así. ¡Ay, qué enojada! Todos tenemos características iguales en los aspectos emotivos. Nos enojamos, nos alegramos, nos encolerizamos. Dejaríamos de ser seres humanos. Por eso es que tenemos que tener cuidado con aquel tipo de personas que dicen: cuidado con esos hermanos que andan endemoniados. Me recuerdo una vez un predicador ministrando a un hermano que tenía carácter colérico y decía: fuera demonio de enojo. ¿Cómo dijo? Demonio de enojo. ¿Y de dónde sacó eso? Si eso es parte de nuestros caracteres. Hay un libro que quisiera que lo comprara, lo escribe Tim LaHaye, el doctor Tim LaHaye. Se llama Los temperamentos del hombre o los caracteres. Tiene 2 tomos son. Cuando uno lee, uno se da cuenta que el tener el carácter colérico no es ningún demonio. Es como que el hermano solo llorando pasa: ¡ay! ¡Fuera demonio, melancolía! Porque hay hermanas y hay hombres que son llorones. Al nomás ver un chuchito todo golpeado se ponen a llorar. ¡Ay! ¿Y por qué está llorando? El chuchito lo golpearon. Por todo llora. Entonces no es demonio de melancolía. Y tampoco sería llamar al que tiene carácter flamático, le gusta la perfección, demonio de perfección. Aquí, hermanito, lo que quiero dejar muy en claro en este último versículo 51 es que es bien delicada la situación. Vuelvo al ejemplo que le dije: si alguien le dijera a usted: no te quiero, no te amo, cualquiera se convulsiona. O sea, habría un convulsionar de emociones: tristeza, lloro. Pero que eso viniera de parte de Jesús es lo peor. Como la frase que yo acabo de interpretarle aquí, ¿verdad? Hablando de esa tremenda promesa, parece tener el propósito de dar fin a la conversación. Es decir, si nada de lo que el Señor ha dicho no ha surtido efecto en el corazón de este montón de judíos, entonces concluye con una de esas tremendas afirmaciones que destacan todo lo que le rodea a ellos y que tan a menudo encontramos en los evangelios. Cuando ya la conversación ya no va a seguir. Aquí se encuentra en los evangelios, pero también se encuentra en el Antiguo Testamento. Quiero que abra su Biblia y nos vayamos directamente hacia el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. El Antiguo Testamento estoy citando ahorita. Capítulo 30, el versículo 15 y 19. Es que llegó el momento de definir, hermano. Y el momento de definir es este, en el verso 15. Estamos tomando una referencia del Antiguo Testamento. Lea conmigo, por favor, lea el verso 15 y verso 19 del capítulo 30. Quiero que lo lea a voz en cuello.
Léalo fuerte, hermanito. ¿Qué dice ahí? No lo oigo. Mira, yo he puesto delante de ti la definición. Hoy la vida y el bien, se lo está poniendo al hombre. Y aquí viene lo segundo, la definición. La muerte y el mal. Lea conmigo el verso 16, continúe leyendo. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Cuál es el propósito? Para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare, aquí viene, y no oyeres la definición, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. ¿Y qué dice el verso 19, el último? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y viene el Señor, lo define para cortar ya la conversación. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hasta ahí deja la lectura. ¿Por qué hemos recurrido a esa referencia bíblica de Deuteronomio 30? Para poder darle una mayor explicación a este versículo 51. Porque de igual manera se está haciendo aquí. Ya se va a dar fin a una conversación. Y para darle fin, entonces, porque ya nada les ha surtido efecto, ya nada puede cambiar estos judíos, porque ya Jesús ha estado hablando con ellos. Y lo ha hecho muy a menudo. Igualmente nuestro Señor parece decir: os digo por última vez que es preciso. Lea todo el verso 51, las últimas expresiones. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Os digo por última vez que es preciso, interpretando, guardar mi palabra. Guardar mi palabra. El que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Como diciendo, es preciso guardar la palabra para poder escapar de la muerte. ¿Qué es guardar la palabra para usted? Yo le di un pequeño adelanto y le dije que lo iba a explicar en el versículo 51. Me lo reservo ahorita porque ya voy a culminar la temática. ¿Qué es para usted guardar la palabra? Cuando alguien le pregunte, ya usted lo va a entender: hermano, ¿y usted está guardando la palabra? Ah, sí, allá tengo la Biblia guardada en un cajón. No puede responderle de esa manera. Y el que le está preguntando tiene que ser muy, ¿qué digo? Explicativo, pues. Porque no puede decirle y usted quizás lo malinterprete. Y dígale: ¿a qué se refiere usted cuando me dice que es guardar la palabra? No, si la está viviendo, pues allí. Entonces usted le va a responder: sí, la estoy viviendo. Esa sería una respuesta adecuada, pero también hay varias. Cristo les está diciendo a los judíos aquí: el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Hay promesa. Ustedes no han querido, la definición está aquí. La conversación que hemos entablado está a punto de cerrarse. Si ustedes ahorita, en este último momento, en este último segundo, toman la decisión de creer en mí y guardar la palabra,
¿Pero qué significa eso? Recibirla en el corazón. Y el que recibe la palabra en el corazón es el que la cree. Y el que cree la palabra y la recibe en el corazón, la abraza. Y el que abraza la palabra y cree en ella y la recibe, obedece. Solo oiga, capte la idea. Y el que la obedece, entonces este que la obedece se aferra a ella, es decir, a la doctrina y al mensaje contenido en este libro, y vive para él. Esa es toda la expresión del significado: guardar la palabra. Levántenme la mano aquí. ¿Cuántos han abrazado la palabra? No, levántenme la mano, quiero verlo, no diga amén. ¿Cuántos creen que esta es la palabra del Señor? ¿Cuántos creen que hay que obedecerla? Porque entonces no sirves al Señor si Él te manda que le sirvas. Porque entonces no nos gusta escuchar doctrina el día lunes y nos quedamos en casa. Está duro esto, pero ese es el que guarda mi palabra. Y ahí la frase de la promesa: nunca verá la muerte. El que tiene estas características acá: cree, abraza, obedece, se aferra a la doctrina, al mensaje, la recibe en su corazón. Y ese es para nosotros. Tanto que se oye allá afuera de lo que se dice allá afuera en contra de nosotros. Aquí tengo todas las frases: fanáticos, zundos, tontos, analfabetas. Ay. Así nos dicen: analfabetas, haraganes, ociosos, como no hacen nada, solo pensando en hacer cultos pasan. Ay, Dios mío. Si supieran por qué estamos aquí. Estamos aquí no porque nosotros hayamos querido estar aquí, sino porque Él obró en nosotros. Dice el apóstol Pablo cuando escribe en una de sus epístolas, y lo dice de esta manera: vosotros, dice Pablo, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y Él os dio vida cuando vosotros estabais en esa posición. Es decir, repitiéndolo de esa manera, Dios les dio vida cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Y estos que estaban muertos no accionaron por sí mismos, sino que accionaron cuando la palabra cayó en buena tierra en sus corazones. El sembrador es el Señor, la semilla es la palabra. Y cuando la palabra entra a nuestro ser, el Espíritu Santo redarguye, convence de pecado. Nos ponemos de pie o levantamos la mano y pasamos al frente. Eso no es de nosotros. La Biblia dice, nos explica así: Él pone el querer como el hacer en su buena voluntad. La Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Entonces en nosotros ha sucedido eso. Somos evangélicos no porque querramos ser evangélicos. Si nosotros queríamos estar todavía en el mundo. Pero como dice el grande escritor Carlos Haldon Spurgeon, dice: a Él le plugó darnos salvación. A Él le plació apartarnos desde más antes de la fundación del mundo para ser salvos. No somos cualquier tipo de evangélicos. Somos sellados por el Espíritu Santo. Somos parte de la familia de Dios. Y somos comprados y lavados por la sangre de Cristo. Tóquese así, diga: yo valgo mucho, aunque no valga nada para los hombres, pero para Dios somos su tesoro más preciado. Y para estos que han abrazado la fe y creen en Él, le obedecen, se aferran a la enseñanza, a la doctrina, a su mensaje, para estos es esta promesa. Dice
nunca verá la muerte. Es decir, el que cree en esto, el que guarda su palabra, será librado por completo de la condenación de la muerte espiritual. A eso se refiere el texto. Será librado por completo de la condenación eterna. Y esa promesa, agárrela, hermano. Las personas que dicen, ay, vamos a ver quién va a ser salvo. No, ya se sabe. Y el que abraza la palabra, cree en ella y la vive, ya usted está definiendo en lo que dice Deuteronomio dos caminos: la vida y la muerte. Escoge cuál de ellos. Si escoges el camino de la desobediencia, no prosperarás. Si escoges el camino de la desobediencia, segura muerte. Si escoges el camino de la obediencia, tienes el respaldo de Dios, tienes la bendición de Dios. Y eso lo define aquí con este montón de judíos. Ya la conversación, señores, ha llegado a un final. Cuando es Dios quien lo dice, cuando es Cristo quien lo dice, eso aflige a cualquiera. Pero por lo demás, a través de lo que hemos compartido en dos secciones, hemos entendido algo: que vale la pena, en lugar de deshonrar a Dios, vale la pena honrarlo. Hónralo con tu vida, honrémoslo viviendo para Él. Usted no va a ser de aquellos que se activan, ay, ay, me voy a pegar en la boca. No, la nueva naturaleza que está en usted lo va a hacer que vaya dejando todas aquellas cosas que antes hacía. Usted no viva para el ojo humano, hermano, viva para Dios. Y lo que haga, hágalo para Él. Hónrelo. Vamos a darle palmas al Señor. Oramos. Padre y eterno Dios que estás en el cielo, te damos las gracias por estos minutos, los cuales hemos compartido, Señor. Tú nos has concedido ese privilegio de compartir tu palabra. Bendícenos a todos. Quiero que todos me levanten una de sus manos. Todos levanten una de sus manos. Quiero que repita conmigo esta frase: Señor, permíteme honrarte y vivir, repítalo, y vivir para ti todos los días que me restan de mi vida. Baje sus manos. Para aquellos que le van a dar su vida a Cristo o necesitan reconciliarse, les voy a pedir por favor que se pongan de pie. Si alguien en esta noche le va a dar su vida a Jesús y no quiere irse lo mismo como entró por esos dos portones, le voy a pedir, le voy a rogar que se ponga sobre sus pies. Tengo 2 minutos nada más. Si hay alguna persona quien necesite reconciliarse o rendirle su vida a Cristo por primera vez, póngase de pie. ¿Habrá alguien en esta noche que con el estilo de vida que ha estado llevando ha deshonrado a Dios? Entonces yo le aconsejo, vuélvase por el camino de la vida. Busque el camino de la obediencia. Reconcíliese. Dios quiere restaurarlo. Póngase de pie, ahí donde está. Ahora, comience de nuevo. Aunque muchos me digan, estás comenzando desde abajo, de acero. Sí, no importa. Acuérdese que nuestra vida es pasajera, es transitoria, es efímera. Y tarde o temprano, un día de estos, vamos a partir. ¿Cómo está su vida con el Señor? ¿Está usted preparado? ¿Está caminando por el camino de vida? ¿Está viviendo en obediencia a los preceptos contenidos de este libro? Es decir, que es la palabra. Si hubiera alguna persona quien necesite reconciliarse, póngase de pie. Oraremos por usted. ¿No hay nadie? Entonces póngase sobre sus pies. Vamos a hacer una oración. Padre y eterno Dios que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias por todo lo que tú, Señor, nos has permitido enseñar a la luz de este libro maravilloso. Ahora que partimos a nuestras casitas, te pido que apartes y quites todo obstáculo de la carretera, del sitio donde nuestros hermanos van a transitar para dirigirse hasta su lugar de destino.
Llévanos con bien, Señor. Es nuestra súplica en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Un aviso. Les notificaron a toda la iglesia que el viernes hay vigilia. Misión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.